Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con sus 45 canales de televisión socios, todas las semanas difunden este espacio, que es un espacio de diálogo, de conversación, más que entrevista, es un espacio de diálogo, de conversación, de conocer detalles de los invitados. En esta ocasión tenemos un invitado muy importante para medios de comunicación, en nuestro caso para la televisión ecuatoriana. Es Galo Ceballos Mancheno, quien es presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicaciones, Cordicom, y que de alguna manera tiene un acercamiento muy especial con los medios de comunicación, con los periodistas, por cuanto se maneja el proceso de comunicación, contenidos, libertad de expresión, y todos esos detalles vamos a tratar justamente en este programa. Bienvenido, Galo, qué gusto que nos acompañes en SECREA. Muchísimas gracias, Roberto, te agradezco por tu gentil invitación y un placer para mí estar aquí en tu espacio. Muchas gracias. Para que la gente y la sociedad en general y el país entero conozca, ¿qué es el Cordicom y cuáles son las funciones que tiene este organismo del Estado? Mira, ya no es Cordicom, permíteme empezar por esa aclaración. En la anterior ley, la que se derogó el 20 de febrero con la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Comunicación, o de la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, ahora hablamos de lo que es el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación. Como puedes ver, el acrónimo de Cordicom ya no Perfecto. Lo eliminamos, coincide. Entonces. Pero más allá de lo formal, el Cordicom era la punta de lanza que conjuntamente con la Supercom estaban para perseguir, acallar y silenciar a los medios de comunicación. Esa era la labor del monitoreo y del trabajo que realizaban estas dos entidades. Ahora el consejo que yo presido, que por facilidad me voy a referir más bien como Consejo de Información y Comunicación. Perfecto. Lo que perseguimos es ser un punto de encuentro de los diferentes actores de la comunicación. Estoy hablando de los comunicadores, de los trabajadores de los medios de comunicación, de los empresarios de la comunicación, de los gremios y asociaciones. Hago especial énfasis en la participación de la academia dentro de este grupo de actores, de la academia, ¿no? Que con su excelencia académica da la impronta para nuestras investigaciones, para nuestros estudios especializados y para los estudios de legislación comparada. También los organismos internacionales nos están acompañando en este nuevo reto, ¿no? Como función fundamental, lo que persigue el Consejo es hacer un monitoreo de los contenidos de los medios de comunicación, para trabajar conjuntamente, Roberto, en un esfuerzo mancomunado entre los diferentes actores para mejorar esos contenidos. Cuando se menciona a los diferentes actores, y muchas gracias por la aclaración del nombre, en el caso del Cordicom, las responsabilidades van enfocadas a la participación ciudadana, entendemos, al fortalecimiento de la democracia y el mantenimiento e impulso de la libertad de expresión. Sí, el enfoque de todo nuestro esfuerzo institucional va en pro de favorecer la libertad de expresión y el desarrollo y promoción de la información y la comunicación. Y para eso necesitamos precisamente arrimar el hombro entre todos los actores. Hace pocos segundos acabas de mencionar una época de persecución, una época de ataques a la libertad de expresión, una época en que los medios de comunicación fuimos objeto de muchas sanciones, etc. No vamos a pormenorizar, pero conocemos la época y conocemos su autor. En este caso, el Consejo, ¿qué está haciendo de alguna manera por enmendar esos procesos que a los medios de comunicación, periodistas, comunicadores y en definitiva la libertad de expresión se vio afectada? Mira, es un cambio radical que se lo puede analizar desde diversas aristas, ¿no? Empezando por la más, yo diría, procedimental. Hemos cambiado la estructura del Consejo, ¿no? Había irracionalidades dentro de la estructura que yo encontré en el Consejo, como que la atención a la razón de ser del Consejo era atendida por una sola área de gestión que tenía, a manera de un pulpo, a 6 dependencias. Entonces, tú sabes que administrativamente, como empresario que eres, es muy difícil que una persona pueda atender más allá de 3 entidades subordinadas. Ahora mismo estoy esperando el dictamen del Ministerio de Finanzas para implementar una estructura organizacional, partiendo de lo organizacional al interior, Roberto. Algo mucho más racional, mucho más eficiente, mucho menos burocrático. Ya entrando en detalles de fondo, no teníamos reglamentos
de aplicación secundaria, diría, de normatividad secundaria, que nos permitan desterrar del Consejo, del interior del Consejo, la discrecionalidad. Por ejemplo, ahora buscamos bajo un algoritmo matemático la aleatoriedad para el monitoreo. Ahora estamos generando reglamentos fundamentados en estudios de investigaciones y también en metodologías, por ejemplo, para evitar la discriminación hacia la mujer, para evitar la violencia contra la mujer, o para evitar la discriminación en los contenidos para los pueblos y nacionalidades, o para los grupos de atención prioritaria, como, por darte un ejemplo, las personas con discapacidad. Entonces ahora estamos fundamentando, vamos a fortalecer ese tema luego. Estamos fundamentando la reglamentación en estudios técnicos. Ahora, cuando mencionas menos burocrático, significa que, mejor dicho, ¿qué va a pasar con la Supercom? ¿Ustedes absorben la Supercom? Porque claro, están en las instalaciones ahora donde funcionaba la superintendencia. ¿Eso significa tal vez que ustedes han incrementado el número de personas, mayor presupuesto del Estado, o cómo se están organizando? Gracias por la pregunta, Roberto. Yo no quisiera que se entienda como que nosotros somos una prolongación de la Supercom porque estamos utilizando el espacio físico de la Supercom. Sí. Hay un solo motivo que hay en lo técnico, económico, diría yo. La parte técnica es que para el monitoreo, lo que me legó la Superintendencia de Comunicaciones, eliminada, desde el 1 de agosto se finiquitó la liquidación de la Superintendencia de Comunicaciones, fue el equipo tecnológico que me permite hacer el monitoreo de los medios de comunicación. Y es un ejercicio de aritmética simple, Roberto. Para yo seguir utilizando esos medios, esas herramientas tecnológicas, tenía que desarmar y volver a montar esa tecnología en otro sitio, en otro edificio. Y eso era un costo perdido, y además un gasto sumamente oneroso, porque haciendo ya los cálculos era una cantidad apreciable de dinero. Habría sido una mala decisión haber desmontado para volver a montar en otro sitio. En cuanto ya el fondo de tu pregunta, yo asumí apenas 17 personas de lo que era la Superintendencia de Comunicaciones. Tengo entendido que la Superintendencia bordeaba más o menos unos 140, 150 empleados. Solo para sancionar 140. Así es. Yo asumí a 17 personas que ahora son parte de la nómina del Cordicom, del Consejo de Información y Comunicación. Yo tengo un cuerpo social que bordea las 120 personas en total para toda la gestión, incluyendo la nueva función que es el monitoreo. Y si me permites aclarar, porque el monitoreo que se hacía antes, insisto, era para perseguir y acallar. Yo hago el monitoreo para propender conjuntamente a mejorar los contenidos comunicacionales. Cuando se habla de que el Consejo se enfoca en impulsar el desarrollo y promover la información y comunicación, ¿de qué maneras ustedes lo hacen? ¿Cómo han definido la estrategia para llegar a la sociedad? Reitero, medios de comunicación e, insisto, comunicadores y periodistas. Mira, voy a empezar por lo más importante, que es el acercamiento a la ciudadanía. Nuestra función es crear las audiencias críticas, porque como tú conoces, el espíritu del cambio de la ley es que la regulación se dé desde el propio medio, es decir, bajo mecanismos de autorregulación, con la implementación de códigos deontológicos, códigos de ética, pero también eso se complementa con audiencias críticas. Entonces nosotros estamos trabajando con la ciudadanía para la creación, para la capacitación y que se formen audiencias críticas. Y en esto déjame que te comente un ejercicio, un proyecto que es un orgullo para nosotros. Tenemos un convenio con la Fundación Children International. Claro. Y estamos formando a 200 jóvenes reporteros. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es crear en edades tempranas audiencias críticas, ir formando paulatinamente ese proceso de audiencias críticas. Les hemos formado en aspectos inherentes a lo que es la comunicación. Entonces hay muchachos que ya son locutores, que ya se defienden ante los micrófonos, ante las cámaras. Hemos formado camarógrafos, hemos formado productores. Ya la semana pasada tuvimos un foro de cine en donde se exhibieron producciones de los muchachos. Muchachos jóvenes de 15, 16 años de los barrios del sur, de 5 barrios del sur. Fue en la Casa de la Cultura. Agradezco a la Casa de la Cultura el apoyo que me dio. Fue toda una semana. Se presentaron aproximadamente 10 producciones. Algunas de ellas, como te digo, de los jóvenes, de los adolescentes. Y esto lo irán haciendo en distintas provincias. Por supuesto. Ahorita Quito y después otras ciudades. Mira, en una primera etapa el Consejo se ha centrado en Quito.
¿Pero para qué? Para potencializarnos con nuestras ideas, con nuestros proyectos, con nuestras herramientas, para poder ir incorporando a las demás ciudades y localidades del país, ¿no? Ahora, ¿de qué manera ustedes están haciendo gestiones para que los medios de comunicación, sea radio, televisión o prensa escrita, cumplan con lo estipulado por la Ley Orgánica de Comunicación? Estamos por salir con un curso de capacitación ¿Ya? Para los comunicadores, para los periodistas, para los trabajadores de los medios de comunicación en general, respecto a la Ley Orgánica de Comunicación nueva, en donde Claro. vas a ver en contexto todo el contenido de la ley, toda la norma que marca disposiciones mandatorias que deben ser cumplidas por comunicadores y por los medios de comunicación. Ese curso lo estamos desarrollando online. ¿Ya? Y yo aprovecho esta oportunidad para pedir a los medios de comunicación la colaboración para que puedan incluir dentro de sus programas de capacitación, de tal manera de hacer un programa masivo. No un curso de 10, 20 o 30 como hasta ahora lo hemos venido haciendo, ¿no? Nosotros quisiéramos y hacer más bien impactos de alto contenido y masivos. Entiendo yo Que nos que permitan cumplir objetivos en el menor tiempo posible. de manera abierta este gremio se crea con sus 45 canales de televisión, se comprometería a apoyar en el impulso de esto, porque todos los funcionarios de los medios de comunicación deben estar capacitados, perfeccionados en sus procesos profesionales, e incluso la radiodifusión. Creo yo que el Pichincha, la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, tomándolos en cuenta como gremios, como organismos, estarían dispuestos a apoyar en este tipo de acciones. De antemano, muchas gracias, Roberto. Te tomo la palabra. No, palabra dada. ¿Cómo ustedes hacen la evaluación de los contenidos? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en épocas anteriores, cuando el edificio donde ustedes están ahora, renovado de manera abierta, tenía sus puertas y uno entraba como concesionario con mucho recelo y miedo porque entraba solamente a ver por qué le habían sancionado. Ahora, en cambio, vemos realmente un cambio. O sea, insisto en la palabra, vemos una renovación en el proceso. Y de ahí, ¿cómo ustedes han generado opciones de evaluar contenidos para que los medios de comunicación sepan y estén tranquilos de lo que están haciendo? Porque esta pregunta suma adicionalmente cuando existía la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Supertel. Si el medio de comunicación estaba infringiendo algún proceso, recibía primero una llamada telefónica, después recibía un oficio. Y si a pesar de las dos no entendía que estaba cometiendo una infracción, pues venía una sanción. Pasó el proceso y empezó solamente la sanción. ¿Ustedes cómo están haciendo ese proceso? El proceso, Roberto, parte del monitoreo de los medios de comunicación. Ahí hay que mencionar que la selección de los medios se hace de manera aleatoria y no discrecional. Esto yo quiero ser muy enfático en esta situación porque es de fondo. Yo no voy a decir a qué medio voy a monitorear la próxima semana, sino que un algoritmo matemático me determina, en buena hora que nosotros manejamos también el registro público de medios. Entonces, si bien es cierto, no tenemos el universo, pero tenemos registrados un 85-90% de los medios de comunicación. Una vez seleccionados los medios de comunicación, tanto de radio, televisión, audiovisual y también los medios impresos, hacemos el monitoreo durante 6 semanas, Ya. a los 6 medios, bajo la modalidad de 24 horas, los 7 días de la semana. Mi personal ha recibido la suficiente capacitación como para detectar contenidos que sean atentatorios. Por darte un ejemplo, ¿no? Atentatorios hacia los derechos de la mujer, o hacia los pueblos y nacionalidades, o hacia los grupos de atención prioritaria. Este es el primer momento, esta es la primera alerta. Esa alerta es sometida a otro equipo de trabajo, en donde se aplican las metodologías que te comentaba hace un momento, ¿no? Que hemos desarrollado y que están amparadas o soportadas por una norma legal bajo la figura de reglamentación complementaria. En la definición de estas metodologías nos ha ayudado la academia. Yeah. Se aplica esta metodología, que es un proceso muy detenido, muy profundo, muy imparcial. Por decirte algo, el análisis de un contenido más o menos nos lleva unos 8 o 9 días. Tenemos una tabla de variables. Se lo hace técnicamente. Se lo hace técnicamente. Y sobre todo sin discrecionalidad, porque yo tengo un proceso establecido. ¿Sí? Entonces tengo una matriz de variables, tengo el reglamento que me dice cómo aplicar cada una de las variables. Si es que el resultado
es que efectivamente es atentatorio, o si es contenido con violencia manifiesta o sexualmente explícito, transmitido en una franja horaria que no corresponde, y yo puedo actuar de oficio. El Consejo puede actuar de oficio, hago el análisis y puedo hacer exhortos, y dependiendo de la implicancia, de la complejidad, puedo derivar el informe técnico a la Defensoría del Pueblo, para que ya bajo las condiciones del derecho defensorial sea esa entidad la que aplique lo que corresponde. Se puede decir abiertamente de que hoy por hoy existimos medios de comunicación y no como hace poco tiempo, tal vez un poquito más de 2 años, medios de comunicación amigos y medios de comunicación enemigos. Hoy todos estamos en la misma bandera. Somos medios de comunicación y respetamos la ley. Yo diría todos somos amigos. Exactamente. No hay enemigos. Ahora, hace un momento mencionaste el detalle de las acciones y campañas en beneficio de grupos minoritarios, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad. ¿Qué han pensado ustedes en beneficio de ese sector? Roberto, me das la oportunidad de anunciar cosas que para mí marcan hitos, ¿no? Precisamente estamos por salir con un curso que se llama de Agentes de Igualdad, que nos permite eliminar la discriminación para las personas con discapacidad. Este es un esfuerzo compartido con el Consejo Nacional de Discapacidad, entidad a la que agradezco sobremanera porque nos han brindado el soporte técnico y el conocimiento y la experticia que ellos tienen en el manejo de las discapacidades. Igual, este curso desarrollado será puesto en consideración de todos los medios de comunicación y de esta manera queremos evitar la vulneración de derechos de los grupos de atención prioritaria, ¿no? Y nuestro objetivo es privilegiar diría yo, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes que está enmarcado en la Constitución. Yeah. En este sentido, también tengo que indicarte que estamos sacando ya y pues será publicada próximamente la metodología desarrollada por el Consejo para lo que es la regulación de los contenidos sexualmente explícitos y la ubicación en la franja correspondiente. Como te digo, es para hacer prevalecer el derecho superior de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ahí hay un tema que, claro, tal vez sea de mucho análisis todavía. La Ley Orgánica de Comunicación, cuando estuvo en su proceso de reforma, después de tantos intentos, los primeros 14 textos que tuvo, etcétera, todo ese proceso, los medios de comunicación, sea radio y televisión, e incluso la prensa escrita, insistimos en detalles del control de los contenidos. Para la televisión es mucho más fácil generar los contenidos, en este caso con lenguaje de señas para las personas con discapacidad auditiva. ¿Cómo hacerlo para radio? ¿Y cómo hacerlo para prensa escrita? Se había propuesto en algún momento, mejor dicho, se había preguntado en algún momento cómo se va a hacer para las personas con discapacidad visual. En el caso de los periódicos, ¿cómo van a hacer? Tendrá el día que mañana tal vez emitirse una edición en braille. Entonces, claro, el papel aguanta todo, en la ley están escritas maravillas. Claro, eso no depende obviamente del Consejo, depende ya de la Asamblea, pero en eso los medios de comunicación siempre estamos abiertos y dispuestos a aportar con lo poco que conocemos y con lo que podemos aportar en beneficio de estos sectores que deben ser prioridad del Estado ecuatoriano y de su política. Sí, comparto plenamente tu criterio. Únicamente la aclaración, hablamos de lengua de señas, ¿no? Ya, lengua de señas. Lengua de señas. Que precisamente es la vía para las personas con discapacidad auditiva puedan acceder a los medios de comunicación, y para eso tienes precisamente el recuadro que está dimensionado bajo una norma INE que debe ser respetada por los medios de comunicación, y también tienes los subtítulos. Para los no videntes o para las personas con discapacidad visual, evidentemente el tema de la televisión es un poquito más difícil en cuanto a imagen, claro. Pero tú sabes que el desarrollo tecnológico también nos ha permitido contar ahora con herramientas en donde te transfiere o te convierte la señal de voz en texto.
de tal manera que el no vidente puede leer. Puede ubicarse. Puede leer. Es un tema que entiendo yo debería profundizarse bastante más para que se desarrolle. Mira, uno de nuestros aliados estratégicos es el Consejo Nacional de Discapacidades. Ya. ¿Y por qué te digo que es aliado estratégico? Porque el Consejo está conformado por el representante de la Presidencia de la República, un representante del Consejo Nacional de Igualdades y precisamente el representante del Consejo, de los consejos nacionales, porque son 5 nacionales de igualdad, le correspondió al CONADIS. También tengo la presencia del Consejo de Educación Superior y ahí viene mi enlace con las universidades. Con la academia. Tengo un representante del Consejo de Participación Ciudadana y tengo la representación de los GATS. Es interesante comentarte esto porque nuestra estrategia va a privilegiar esa interacción, estos ejes transversales, para tener mayor intensidad en la difusión de nuestros resultados. Por ejemplo, estoy buscando apalancarme en los gobiernos autónomos descentralizados, como que tú sabes son más de 1.200, 1.300, ¿no? Hacer una campaña mediática con metodologías, con investigaciones o con capacitaciones a todos los municipios sería algo de gran aliento y de gran alcance. Como dicen los amigos del fútbol, sería un golazo. Un golazo. Un tema importante. Hace pocas semanas vimos que el Consejo desarrolló está desarrollando importantes diálogos con el relator de la libertad de expresión de la OEA, con Edison Lanza. ¿Cuál es el objetivo de estos diálogos ya de internacionalización del Consejo? Mira, a fines del mes de abril se constituyó el comité interinstitucional encargado de definir las estrategias y las normas para la defensa de los comunicadores en situación de riesgo, para evitar lo que sucedió hace más de un año con los compañeros del diario El Comercio. Ya. Como un segundo momento, a partir de la creación de este comité, se le encargó al comité, al Consejo de Información y Comunicación, llevar adelante la Secretaría Técnica del Consejo. La misión de la Secretaría Técnica del Consejo es definir la política pública para la defensa de los comunicadores en situación de riesgo. Y aquí tengo que comentarte, Roberto, que en estos 3 meses de trabajo, de arduo trabajo, hemos establecido un mecanismo de construcción colectiva. No hemos descrito esta política, no hemos definido el proyecto de política en un escritorio en 4 paredes. Más bien nos hemos abierto, hemos hecho 8 foros con la participación de comunicadores, la academia, organismos internacionales, la ciudadanía, empresarios de la comunicación. Y nos hemos abierto a Quito, Guayaquil. Hemos también considerado los medios comunitarios. Tuvimos una reunión muy importante en Unión Base, al lado del Puyo, que fue realizada inclusive con el apoyo de la FACSO, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. También retroalimentamos la definición de esta política con contenido teórico, obtenido de los diferentes organismos internacionales y también de las lecciones aprendidas en ejercicios exitosos de países vecinos, de países amigos. Entonces conformamos la base teórica y en la convalidación tengo que reconocer y agradecer el apoyo que nos ha dado Edison Lanza, el relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él está revisando el documento. Esperamos para los próximos días, la próxima semana, tener sus comentarios, retroalimentar el documento y hacer la presentación ya un poquito más formal de este proyecto, que todavía debe ser enriquecido con la participación de los actores fundamentales de la comunicación, y no solo de la comunicación, porque aquí un papel importante tiene la institucionalidad pública. Tengo que reconocer también la apertura de la institucionalidad pública. Si bien es cierto, este comité de defensa para los comunicadores en situación de riesgos está conformado por 5 entidades, tuvimos una reunión de trabajo en donde voluntariamente y abiertamente y productivamente participaron aproximadamente 30 entidades del sector público. 30 entidades del sector público, y recordemos, público fue que el señor Edison Lanza varias ocasiones ha venido al Ecuador, y en algunas de esas ocasiones en el periodo democrático anterior, el señor Lanza intentó conversar con funcionarios del Estado, pues se encontró con las puertas cerradas. Hoy nos congratula como medios de comunicación ver que se está abriendo las puertas en beneficio de la libertad de expresión y los medios de comunicación. Como pregunta final, mi estimado Galo, ¿qué entender por contenidos de interculturalidad? Mira,
Primero, definamos el marco legal, ¿no?, que define la ley orgánica. La ley orgánica estipula que los medios de comunicación tienen que difundir el 5% de su tiempo, del total de su contenido, dedicado a la interculturalidad. El espíritu de la ley determina como interculturalidad la expresión de las manifestaciones culturales de las diferentes pueblos, nacionalidades, de las diferentes identidades. Y aquí hacer énfasis en que nosotros estamos buscando espacios de interculturalidad en un entorno en donde las diferencias que se dan en la cotidianidad sean respetadas, en donde el conocer las expresiones, las diversas expresiones de las diversas identidades nos enriquece a todos, y en donde el diálogo es el motor de las decisiones, y en donde aplaudimos los consensos entre la diversidad. Entonces, para mí, la pluriculturalidad, la interculturalidad es precisamente el intercambio de las expresiones, de las diversas expresiones, dentro de la gran diversidad que hay aquí en el país. Es intercambio entre pueblos, nacionalidades, intercambio, ¿no?, que nos permite a los ecuatorianos realmente conocer nuestro origen y nuestro Ecuador. Así es. Queremos agradecer a Galo Ceballos, quien es presidente del Consejo de Regulación, y justamente porque nos ha permitido conocer detalles de su actividad, de sus proyectos, de sus acciones, en beneficio no de la institucionalidad del Estado, sino en beneficio de estos sectores minoritarios, niños, niñas, adolescentes, medios de comunicación, periodistas y sociedad en general. Queremos agradecer nuevamente a Galo Ceballos y reiterar nuestra apertura como gremio para colaborar en cualquier acción, en cualquier campaña, porque cuando vemos que los medios de comunicación podemos apoyar, estamos siempre presentes. Muchísimas gracias, mi estimado. Yo te agradezco muchísimo, Roberto, y no sé si puedo robarte un minuto más. Por favor. Mira, es importante comentarte y comentar a tu audiencia que la próxima política pública que vamos a generar, que ya lo tenemos más o menos enmarcada, planificada, determinados hitos y movimientos, es precisamente la de las acciones afirmativas para el desarrollo del ecosistema de los medios comunitarios. Ya tuvimos las primeras reuniones de trabajo. A través de tu medio yo me permito invitarles a tus colegas, por a favor, tus asociados de los canales comunitarios y regionales del Ecuador, asociados. La presencia, el conocimiento y la experticia de usted va a ser un ingrediente y un aporte fundamental para la definición de esta política. Lo que nos corresponde a nosotros es integrar las políticas dispersas, ¿no?, en lo financiero, en lo fiscal. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en lo financiero, buscar el financiamiento de la banca pública para promover a medios comunitarios. En contenidos, las responsabilidades del Consejo que presido. En lo fiscal, buscar exoneraciones tributarias, arancelarias, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es consolidar en un solo esfuerzo las políticas dispersas entre todas las entidades del sector público, de tal manera de que sea una solución integral y sobre todo sostenible, Roberto. Seremos los primeros en estar ahí. Se nos viene la televisión digital y necesitamos justamente de estos hechos. Muchísimas gracias igualmente por tu propuesta, compromiso, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.